Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Carlos Antonio Moya Paza, estudiante de la carrera de Psicología. Voy a presentar mi producto académico número 1. Según los temas propuestos, he elegido el tema número 4, profesor, el que es Historia de la Psicología en el Perú y en el mundo. Bueno, nos han propuesto como mínimo 4 minutos, máximo 8 minutos. El tema es muy amplio, nos podemos explayar mucho tiempo, pero vamos a comenzar, esperemos que se alcance el tiempo. Bueno, como les mencioné, profesor, he escogido el tema número 4, Historia de la Psicología en el Perú y el mundo. ¿Sí? La psicología surge como ciencia en el año 1879 en el país de Alemania, gracias a la creación de un laboratorio en la Universidad de Leipzig por un psicólogo llamado Wilhelm Wundt, ¿sí? Un psicólogo de nacionalidad, como le mencioné, alemana. Luego esta ciencia o nueva ciencia llega al país norteamericano, al país de Estados Unidos, gracias a Teacher, que era un discípulo de Wundt. Este señor Teacher lleva esta nueva ciencia al país norteamericano y bueno, desde ese punto empieza a correr la historia de la psicología, ¿sí? Como ciencia. Pero no olvidemos también a un gran psicólogo en el mundo. Podríamos decir que quién no lo conoce, ¿no? Estamos hablando del gran psicólogo Freud, psicólogo judío, ¿sí? Que nació en una ciudad llamada Friedenborg, del Imperio Austrohúngaro a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sí, y creo que si cualquier estudiante o profesor conoce, ¿no? Si preguntamos por ahí quién es Freud, es muy conocido, ¿sí? Podríamos decir que es uno de los intelectuales más conocidos que influyó en la psicología, ya que también, no solamente en la psicología, sino en varias ciencias, como por ejemplo, ¿no? La sociología, la antropología, la historia, el arte, en fin, y Freud es uno de los grandes, o más grandes probablemente de la psicología, representantes de la corriente, obviamente, pero en realidad Freud se podría decir que ha teñido la psicología, ¿no? Y ha sido muy influyente. Él tenía, digamos que su pensamiento hacia el ser humano, en realidad fueron muchos psicólogos, pero en el siglo XX, luego de que fueron, digámoslo de esta manera, psicoanalistas, fueron formados por Freud, como les mencionaba, ¿sí? Vamos a mencionar algunos, por ejemplo, Melanie Klein, Darwin Winning, Derek Fromm, Lacan, obviamente. Todos ellos fueron influenciados por Freud, como este psicólogo. Mencionamos también a Derek Werner, en absoluto. Todos y todas, ya sean norteamericanos o europeos, fueron influenciados por este psicólogo Freud, ¿no? Que es, como le mencioné, es muy conocido. ¿Sí? La psicología no fue o no habría sido lo mismo si Freud no hubiera nacido, es lo que indica la historia. ¿Sí? Si bien es cierto, ha sido influenciada todas estas corrientes mundiales europeas y vamos a hablar un poco de eso ahora. Y bueno, lo que les quiero mostrar es una foto del gran psicólogo, de un gran psicólogo peruano que gracias a Dios aún está con vida. Estamos hablando del señor Reinaldo Alarcón, uno de los psicólogos más importantes de nuestro país, Perú, y entramos ya un poco a la historia de la psicología en nuestro Perú, y que seguramente este señor Reinaldo Alarcón es uno de los psicólogos, como le mencionaba, más importantes de nuestro país, y que seguramente es el más y mejor que ha estudiado la psicología en nuestro país. Hace poco, dicho sea de paso, ha salido un libro, ¿no? Sobre la historia de psicología latinoamericana. Siempre es bueno, ¿no? Ir investigando la historia, ¿no? De la psicología, quiénes son nuestros psicólogos en nuestro país, investigadores que han hecho la psicología en nuestro país. Uno de ellos pues es el señor Reinaldo Alarcón, como lo vuelvo a repetir, profesor. Él tiene 2 libros fundamentales, ¿sí? Muy recomendados, por cierto, de la historia de psicología. Uno de ellos es, como mencionaba, la historia de psicología en el Perú y la psicología de los peruanos a través del tiempo y la historia, ¿sí? Entonces, bueno, mencionarles, ¿no? Que uno de estos libros indica que la psicología en nuestro país en un primer inicio estaba muy relacionado a la teología y a la filosofía. Correcto, no había separaciones de la psicología y la filosofía eran una misma cosa, por así decirlo. ¿Sí? Obviamente poco a poco, con el tiempo y la historia y los cambios
y la influencia obviamente se va separando, aunque como siempre un poco tarde en nuestro país, y bueno, no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica en general. Como indicamos al comienzo, Freud influyó bastante en un montón de psicólogos, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo obviamente. Influyó también en nuestro país, y uno de los psicólogos o alguien a quien se le considera fundadores de la psicología en nuestro país es el señor Honorio Delgado. Dicho de paso, como arequipeños, aquí en Arequipa hay un hospital, ¿no? El hospital especialista de referencia, uno de los más importantes del sur del sur del país. En Arequipa hay un hospital en su nombre, ¿no? El Hospital Honorio Delgado Espinosa. Bueno, que de cierto no era un psicólogo, por así decirlo, ¿no? En realidad era un médico, pero es considerado uno de los psicólogos más importantes de nuestro país, que en un primer momento estuvo influenciado por el psicoanálisis. Es más, en Latinoamérica, digamos, fue el primero que trajo ideas sobre Freud. Y de evidencia de esto hay un artículo en el diario El Comercio del año 1920, donde aparece un artículo de psicoanálisis escrito por el señor Honorio Delgado. Entonces, si el psicoanálisis nos influyó a través del señor Honorio Delgado, y también podemos mencionar que como también la otra cara de la psicología en nuestro país, no tanto psicoanalista, sino más bien científica, es un psicólogo alemán que llegó a nuestro país en la década de los 30, aproximadamente en el siglo XX. Y cómo es, ¿no? Huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Walter Hunderfeld, ¿sí? Que llegó a nuestro país y se convirtió en uno de los primeros psicólogos científicos de nuestro país, Perú, que trajo la psicometría a nuestro país y la psicometría aplicada, ¿no? En este mencionamos, ¿no?, los test psicológicos, la psicología experimental. Entonces, estos dos fueron nuestros primeros psicólogos más importantes de nuestro país, sí, por así decirlo, el señor Honorio Delgado y Walter Hunderfeld. Y para ir finalizando con la presentación, profesor, ¿dónde se crea la psicología en nuestro país, o cuándo definitivamente se separa la psicología de la filosofía? En nuestro país, más o menos en el año 1963, cuando se dicta la primera cátedra de psicología como ciencia independiente, con un currículo independiente, con profesores en un espacio oficialmente construido para ello, es en la Universidad de San Marcos, ¿sí? Cuando se crea oficialmente la Facultad de Psicología, y de allí pues empieza un poco a crearse facultades de psicología en nuestro país, primero en la ciudad de Lima y posteriormente en las diversas ciudades. Y cuando la psicología se oficializa como profesión, y como profesión es en la década de 1980, cuando se crea el colegio de psicólogos en nuestro país. Desde allí, bueno, la psicología cubre una identidad como ciencia y como profesión, ¿sí? Porque antes se consideraba psicólogo como, ¿cómo lo podríamos decir? Como un apoyo de los psiquiatras, ¿sí? Entonces, estos estaban considerados, como asistentes de los psiquiatras en los primeros años del siglo XX, pero esto ya se va independizando, bueno, desde esa fecha, 1980, hacia adelante, ya como la conocemos ahora. Bueno, profesor, me explayé un poco rápido, tengo 8 minutos 40, entonces espero que mi presentación haya estado bien. Muy agradecido, profesor. Buenas tardes.